Buenos días, mi grupo está conformado por Juliana Mejía, María José Moncada, Brenly Chávez, Javier Torrado y quien les habla, Laura Vera. Nuestro caso clínico es sobre fractura de cadera. Introducción. Se describen las fracturas que ocurren en la extremidad proximal del fémur, de acuerdo con su localización en dicha extremidad. La fractura puede afectar a la cabeza femoral, al cuello del fémur, a los trocánteres, al segmento del fémur situado por debajo del trocánter y al trocánter mayor o al trocánter menor. En los adultos mayores, en la mayoría de los casos, una fractura de cadera es consecuencia de una caída estando de pie. En personas con huesos muy débiles, una fractura de cadera se puede producir simplemente al girar estando de pie. No operar una fractura de cadera supone tener al paciente inmovilizado o encamado durante un periodo de tiempo prolongado, con lo que esto conlleva en cuanto a complicaciones derivadas de origen infeccioso, respiratorio y mortalidad. Los síntomas de la fractura de cadera es cuando se produce un dolor agudo en la zona de cadera junto a imposibilidad para movilizar la pierna afectada. La pierna en la que se ha producido la fractura puede quedar acortada de tamaño y girada hacia afuera. A continuación, el caso clínico. Mujer de 75 años de edad con un peso de 70 kilogramos que se encontraba tomando una ducha, sufre una caída desde su propia altura, la cual relata que sufrió el golpe sobre el glúteo derecho. Posterior a ello dice que no puede levantarse, por lo cual llaman al servicio de urgencias. En el examen físico se encuentra que la paciente presenta en sus signos vitales 110 de frecuencia cardíaca, 96 de saturación, presión arterial 130 sobre 72 milímetros de mercurio, frecuencia respiratoria 19 por minuto, temperatura 36 grados centígrados. Presenta dolor a la compresión y distracción de cadera, acortamiento en la pierna derecha y se encuentra en una posición púdica, por lo cual se decide ponerle sonda pélvica y toma de rayos X, en la cual se evidencia fractura de cadera. Hay sospecha de osteoporosis. Se realiza una radiografía para determinar la comprobación del diagnóstico. Se diagnostica con fractura de cadera derecha. Se le realiza la cirugía. Una vez terminada la cirugía y completado el posoperatorio, la paciente es remitida a servicios de fisioterapia para su rehabilitación. La usuaria ingresa a fisioterapia en silla de ruedas presentando un dolor moderado en la zona de la cirugía, inflamación e incapacidad para realizar la bipedestación y realizar la marcha. Mecanismo de lesión, caída desde su propia altura, lo que provoca la fractura de la cadera. A continuación, les voy a exponer sobre la revisión por sistema. En el sistema tegumentario, pues se va a evaluar lo que es la observación, la inspección, la palpación y la auscultación. En la observación dice que nos va a permitir ver en la zona afectada si hay inflamación, si hay rubor, enrojecimiento, si hay algún tipo de edema, etc. Con respecto a la inspección, pues nosotros vamos a ver en el sistema tegumentario si hay algún tipo de anomalía o irregularidad fuera de lo común. A la palpación nos vamos a poder con nuestros dedos o manos poder sentir en la zona afectada, poder también evaluar, por ejemplo, si hacemos presión, si hay dolor y todo ese tipo de aspectos. Y la auscultación pues no nos serviría de mucho porque eso es más sobre escuchar, entonces si hay chasquido, pero eso sería más como en la articulación. Con respecto al sistema musculoesquelético hace lo mismo. En la observación nosotros vamos a ver si el paciente llega bien, si cómo llega, si presenta algún gesto, cosas que nos van a permitir hacer un buen diagnóstico. Con respecto a la inspección, pues vamos a mirar si hay algún tipo de inflamación o edema. Con respecto a la palpación, vamos a tocar en la zona, ya sería en la articulación, músculos, si hay si hay dolor en los músculos, etcétera. Y con la auscultación vamos a mirar si hay algún tipo de sonidos como chasquidos, pero eso sería a nivel de la articulación. A continuación, en la escala numérica del dolor, a la paciente cuando llega, pues se le hacer los exámenes sobre qué tipo de dolor siente o cuánto es el nivel, teniendo en cuenta la escala del dolor del 1 al 10, donde está leve, moderado y grave. Por ejemplo, en reposo la paciente va a sentir un dolor de un 5, es decir, moderado. Cuando se le hace la palpación en algunas partes o sobre la zona afectada, la paciente va a calificar su dolor en 7, que eso es aún ahí
moderado o ya sería algo más grave. Cuando se hace movimiento en la flexión, la paciente va a sentir un dolor del 7. Cuando se hace en la extensión, va a sentir un dolor de 6. En la abducción, pues es muy poco probable que logre hacer el movimiento debido a la fractura de la cadera y el dolor va a ser de 10. Y con respecto a la aducción, el dolor va a ser de 4 a 5 en este caso. Bueno, aquí vamos a hablar sobre la sensibilidad superficial. En la sensibilidad superficial se van a hacer un tipo de pruebas o test. Por ejemplo, en el tacto. En el tacto se dice que se utiliza algún tipo de algodón o tela o pedazos de pulpejos de los dedos. Se selecciona y se organizan las áreas que se van a examinar en dirección cefalocaudal, es decir, de la cabeza hacia los pies. Se aplica un estímulo realizando el algodón en dirección distal al proximal en el cemento, y una vez aplicado el estímulo se pide al usuario que exprese lo que sintió. En este caso se evalúa, por ejemplo, si es monoestasia. Se dice que es monoestasia si la paciente responde al estímulo. Disestasia es que no corresponde o no hay ningún tipo de respuesta. Parestasia es como un tipo de adormecimiento. Hipoestasia se dice que es como la disminución de la sensibilidad. Hiperestasia es sensibilidad exagerada, la paciente siente muchísimo al aplicarle la prueba. Y anestasia es ausencia de sensibilidad. Esto es en el caso del tacto. En el caso del dolor dice que se aplica un estímulo con un objeto cortante o puntiagudo en el área que se va a examinar con intervalo de 2 segundos. Y la temperatura, en este caso dice que se utilizan tubos de ensayos con agua fría o agua caliente, esperando a que la paciente responda a alguno de estos estímulos. Diagnóstico médico. Bueno, el diagnóstico médico es fractura de cadera y hay una sospecha de osteoporosis, que eso facilitó a la fractura de la cadera. Bueno, diagnóstico diferencial. En el diagnóstico diferencial podemos ver algo que es muy parecido a la fractura de cadera, que es la luxación de la cadera, comparado con lo que tiene la paciente, que es la fractura de la cadera. En luxación es dolor extremo, en fractura es incapacidad de levantarse de la silla y caminar. Luxación es incapacidad para mover la pierna, aquí sería dolor fuerte en la cadera o en la ingle. Y aquí es posible pérdida de sensibilidad en la piel o el tobillo, aquí sería incapacidad para cargar peso sobre la pierna del lado de la cadera lesionada, hematomas e inflamación en la zona de la cadera alrededor de ella. Entonces este es el diagnóstico diferencial de lo que es luxación de cadera y fractura de cadera. La edad más común de las personas que se fracturan la cadera es de 80 años y el 80% de ellos son mujeres. El riesgo anual de sufrir una fractura de cadera se relaciona con la edad y alcanza un 4% de riesgo en las mujeres con más de 85 años. La mortalidad asociada con una fractura de cadera se encuentra entre el 5% y el 10% al cabo de un mes del accidente. Transcurrido un año de la fractura, ha muerto aproximadamente un tercio de los pacientes, dato que ha de compararse con la esperada mortalidad anual de un 10% en los individuos de este grupo de edad. Es decir, solo un tercio de muertes son directamente atribuibles a la fractura de cadera, aunque los pacientes y sus familiares piensan a menudo que la fractura ha jugado un papel crucial en la muerte del paciente. Más de un 10% de los sobrevivientes quedan incapacitados con gran dependencia sin posibilidad de retornar a su previa residencia. Los factores de riesgo no modificables son la edad, el sexo, los antecedentes de familiares con osteoporosis. El riesgo de fractura de cadera aumenta porque los huesos tienden a debilitarse. Las personas mayores también pueden tener problemas de vista y de equilibrio que pueden provocar caídas. Las mujeres tienen fractura de cadera con una frecuencia aproximadamente 3 veces mayor que los hombres. Las mujeres pierden densidad ósea más rápido que los hombres, en parte porque la caída de los niveles de estrógeno que se produce con la menopausia acelera la pérdida de la masa ósea. La osteoporosis es una enfermedad esquelética en la que se produce una disminución de la densidad de la masa ósea. Así los huesos se vuelven más porosos, aumenta el número y el tamaño de las cavidades o celdillas que existen en su interior. Son más frágiles, resisten peor los golpes y se rompen con mayor facilidad. El peso de una persona es un factor de riesgo muy importante en el cual se puede arreglar o modificar con una dieta balanceada. La inactividad es un factor de riesgo para la fractura de cadera, se puede modificar empezando con caminar o trotar. Lo importante es mantener el cuerpo en movimiento.
En el caso de nuestra paciente, dice que presenta dolor a la comprensión y distracción de cadera. Eso quiere decir que no realiza marcha. Tiene una luxación posterior de la cabeza del fémur izquierdo con fractura de cadera ipsilateral. Quiere decir inmovilización de la extremidad. Relata que sufrió el golpe sobre el glúteo izquierdo. Posterior a ello, dice que no puede levantarse. Tiene dificultad para movilizarse. Acortamiento en la pierna izquierda. Eso quiere decir dismetría en extremidad izquierda inferior. Está el radiólogo, el anestesiólogo, el cardiólogo, el médico ortopedista, el fisioterapeuta, el psicólogo y el endocrinólogo, cada uno con el propósito de mejorar la calidad de vida de la paciente después del trauma presentado. Nuestro diagnóstico clínico fisioterapéutico fue el siguiente: la deficiencia estructural. Esta se representa en la cadera derecha, fractura de cuello de fémur, sistema osteomuscular y osteoporosis. Deficiencia funcional. Esta se representa reduciendo el rango de movilidad de la pierna izquierda debido a la fractura, rigidez, edema, reducción del rango de movilidad de la pierna, pérdida de la fuerza muscular. Esto debido a que esta persona va a estar un tiempo en cama o en silla de ruedas. Y dolor. Limitación funcional. Esta se representa en la dificultad en la marcha, en la carrera y en el salto. Dificultad para mantener una postura de bipedestación, vestirse, dificultad para conducir, no puede levantar objetos pesados, dificultad para realizar actividades de la vida diaria o de la vida cotidiana. Está haciendo que tienen que manteniendo una postura de bipedestación. Y la restricción en la participación se representa de la siguiente manera. No, en los aspectos de trabajo, no va a poder realizar ejercicios, actividad física, realizar actividades recreativas, no va a poder realizar esta persona debido a la fractura que presenta. Objetivos generales: mejorar el patrón de marcha y aumentar su fuerza en la musculatura y rehabilitar la articulación de la cadera. De esta forma podremos reintegrar a sus actividades cotidianas para que pueda realizar actividades como ejercicio físico y, por supuesto, recuperar en totalidad la marcha. Los objetivos específicos: reducción del dolor, desaparición del edema, recuperación de los arcos de movimiento, reducir el proceso inflamatorio que se puedan presentar en este proceso, recuperar la fuerza muscular, lograr desaparecer la rigidez en el músculo. Código de la CIF que representa nuestro caso. En estructuras corporales utilizamos el S750, estructura de la extremidad inferior. En funciones corporales utilizamos el B770, funciones relacionadas con el patrón de la marcha. El D415, mantener la posición del cuerpo. El D4500, andar a distancias cortas. El D4501, andar a distancias largas. En funciones sensoriales, el B80, sensación del dolor. El B710, funciones relacionadas con la movilidad de las articulaciones. El B730, funciones relacionadas con la fuerza muscular. El B735, funciones relacionadas con el tono muscular. En la actividad en la participación utilizamos el D41, cambiar las posturas corporales básicas. El D415, mantener la posición del cuerpo. El D420, transferir el propio cuerpo y andar y moverse. El D450, andar. El D455, desplazarse en el entorno. El D460, desplazarse a distintos lugares. Y los factores ambientales utilizamos el E110, productos o sustancias de consumo personal. El E115, productos y tecnología para el uso personal en la vida diaria. Buenos días, continuando con la rehabilitación y en lo que pretendemos como fisioterapeutas es que buscamos potenciar el tono muscular de la extremidad operada para así evitar una atrofia muscular, rigidez articular y ocasionar posturas inadecuadas que con el tiempo afectarían la marcha y la estabilidad del paciente. En un comienzo se permiten ejercicios solo isométricos. Los ejercicios de deambulación, que son los ejercicios de caminar, se inician después de 4 a 8 días y subir y bajar escaleras aproximadamente de 11 a 15 días. Esto es muy relativo y depende de cada paciente. Continuando con unas recomendaciones para la paciente que debe tener en cuenta antes, durante y después de la rehabilitación. Esto desde el día 1 que fue operada. Es importante que la paciente no flexione la cadera a más de 90 grados, tampoco puede cruzar las piernas, no debe realizar rotación interna de cadera. La paciente durante estos días debe dormir boca arriba al menos las 6 primeras semanas.
También debe tener mucho cuidado con los movimientos que hace, no hacer movimientos bruscos. La paciente pues está en silla de ruedas o muletas para desplazarse. Tampoco puede agacharse y se le enseñarán algunos ejercicios diarios para fortalecer los músculos. Es muy importante que la paciente sea consciente para así tener una pronta recuperación. Bueno, continuando con algunas técnicas utilizadas para pacientes posoperatorios de fractura de cadera. Iniciando con la electroterapia TENS, que es una técnica eléctrica que reduce las tensiones musculares debido a contracturas. Es antiinflamatorio, analgésico, se usa para aliviar el dolor y evitar la atrofia muscular. También están las movilizaciones activas, se van induciendo a medida que el paciente comienza a moverse de forma activa. Por otro lado están los ejercicios de fortalecimiento con contracciones isométricas, concéntricas y luego excéntricas. También se realizarán ejercicios de postura y marcha debido a que la cadera es la articulación que se encarga de realizarlo. También están los trabajos de propriocepción, ya que es necesario estimular los receptores proprioceptivos. Continuamos con los ejercicios para trabajar el equilibrio y la coordinación. También es importante los estiramientos para aumentar la flexibilidad. Y el caminar, esto se irá aumentando progresivamente las distancias y también se van a retirar las ayudas ortopédicas. También está el trabajo de movilizaciones de ambas caderas, los estiramientos de los grupos musculares implicados en el movimiento de cadera, principalmente del músculo psoas, glúteo, piramidal, cuadro lumbar, cuádriceps e isquiotibiales, al igual que los gastrocnemios, que son los gemelos. Es importante tener en cuenta que todas estas técnicas dependen de cada paciente. La fisioterapeuta o el fisioterapeuta decide qué técnica utilizar y viendo el progreso, toma decisiones. Continuando, voy a mencionar algunas pruebas musculares de cadera que se pueden realizar a medida que el fisioterapeuta vea que el paciente puede realizarlas. Está el test de flexión y aducción, que es con el paciente de cúbito supino. Se realiza una flexión de 90 grados. Como nuestra paciente tiene una fractura de cadera, la aducción no llegará fácil a la zona de la espina ilíaca anterosuperior contralateral. Otro es el Frager test. Con el paciente de cúbito supino realizamos una toma toracobraquial de la pierna del paciente y a partir de aquí realizamos una flexión de 90 grados con rotación interna de cadera y generamos una compresión siguiendo el eje femoral. Se considera que este test es positivo si se desencadena la respuesta sintomatológica por parte del paciente. Otro es el click test, que es el paciente de cúbito lateral. Realizaremos una presa a nivel de la extremidad del paciente y a partir de aquí haremos una flexión de cadera pasándola más o menos de los 50 hasta los 100 grados de flexión y con rotación interna y aducción. Chasquido o reproducción de la sintomatología puede ser significativo a nivel articular de la coxofemoral. Otro es el síndrome del piramidal, que es la compresión del nervio ciático en su paso por la región de la escotadura ciática mayor por debajo del piramidal mayoritariamente. Como lo dije anteriormente, estas pruebas se realizan, depende de cada paciente. La discusión en nuestro trabajo fue la siguiente. Presentamos diferencias en las que se respecta al tratamiento o protocolo que sería más efectivo en la respecta rehabilitación de fractura de cadera. También se presentó discusión en el momento de elegir el protocolo de intervención fisioterapéutica, ya que se debe seguir un cierto protocolo para saber cómo intervenir de forma efectiva al paciente, sabiendo que es una mujer de tercera edad. Para concluir, tenemos un caso clínico de una paciente que sufrió una caída y presentó una fractura de cadera. Es remitida del posoperatorio en silla de ruedas para su rehabilitación e intervención fisioterapéutica. Se emplea todo el proceso de diagnóstico fisioterapéutico con protocolos de intervención y tratamiento, evaluando cada variable, las cuales son el dolor, sensibilidad, antecedentes, historial clínico, edad, sexo. Se emplea estrategias técnicas y pruebas para saber y determinar qué proceso es más efectivo para la paciente. Se aplican tratamientos y técnicas fisioterapéuticas acordes al traumatismo que presenta nuestra paciente. Muchas gracias por ver nuestro video de el caso clínico de fractura de cadera.